Hola chicos, hoy vamos a trabajar la ortografía, en concreto el punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos. Veremos las reglas de uso de estos signos de puntuación y algunos ejemplos. Vamos allá. El punto. El punto se utiliza para separar enunciados dentro de un mismo párrafo, lo que se denomina punto y seguido. Vamos a ver el ejemplo. Escribe el dictado en tu cuaderno. Después, explica los signos de puntuación empleados. Como vemos, el punto separa dos acciones distintas. Por un lado, escribir el dictado y por otro lado, explicar los signos de puntuación empleados. Esto va separado por un punto, no por una coma. Soléis abusar mucho de las comas y tenéis que ver que los puntos separan ideas o acciones, a no ser que las acciones formen parte de una enumeración, como veremos después. Segundo, separar párrafos de un texto que desarrollan contenidos distintos, normalmente del mismo tema. Esto se denomina punto y aparte. Vamos a ver un ejemplo. Los seres humanos somos tal, y eso es muy importante. Está hablando de los seres humanos. A continuación dice, a lo largo de la historia, el mundo animal habla del mismo tema, pero de apartados distintos. Por un lado, los seres humanos y luego se pasa al mundo animal. Por tanto, para separar esos dos contenidos utilizamos un punto y aparte. Y por último, para marcar el final de un texto, que se denomina punto y final. Ejemplo, hay que poner punto al final de todas las oraciones. Estáis muy acostumbrados por el uso de las redes sociales a no poner puntos al final de las oraciones, y los puntos son necesarios porque si no estamos cometiendo una falta de ortografía. Aunque el texto esté formado por una sola palabra o una sola oración, hay que poner un punto al final, que no se os olvide. La coma. Como os decía anteriormente, soléis abusar demasiado de la coma. Utilizáis comas donde van puntos. Vamos a ver en qué 5 momentos se utiliza la coma. 1. Separar los elementos de una enumeración si no van unidos por las conjunciones y, o ni. Cuando haya una enumeración deberemos utilizar coma. Vamos a ver los ejemplos. Mis alimentos favoritos son los kiwis, el queso y las aceitunas. Como entre el segundo y el tercer término aparece la i, en ese caso no es necesario poner la coma, solo la hemos puesto entre los dos primeros términos de la enumeración. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ayer por la tarde salí a comprar, visité a mi abuela y paseé al perro. Aquí hay una enumeración de acciones. Van separadas por comas, salvo la última que está introducida por la conjunción y en ese caso ya no se pone la coma. Como vemos, son 3 acciones distintas. Salí a comprar, coma, visité a mi abuela y por último paseé al perro. 2. Se utiliza la coma para aislar expresiones como es decir, por ejemplo, en fin. Las expresiones se pueden aislar de 2 formas. Una forma es entre comas si van en mitad de la oración y otra forma es con una sola coma si van al principio de la oración, porque anteriormente a esta expresión ya hay una pausa. Vamos a ver los ejemplos. Mi hermano es alergólogo, es decir, un médico especialista en alergias. Tengo que aislar el conector, es decir, y lo hago entre 2 comas porque va a mitad de la oración. Un lugar para ir de vacaciones puede ser, por ejemplo, la montaña. El mismo caso que el anterior, lo aíslo entre 2 comas. Pero vamos a ver el último caso. En fin, no me importa. Como ya hay una pausa antes de la expresión en fin, aquí no puedo poner coma, por tanto la coma se pone justo después, una sola coma. 3. Utilizamos la coma para introducir una explicación. Esto es muy relevante porque al introducir una explicación que va entre comas, esa explicación se puede omitir y la oración sigue teniendo sentido. Esto os va a ayudar a saber poner las 2 comas. Si yo pongo las 2 comas, quito lo que hay entre las 2 comas y la oración tiene sentido, quiere decir que las comas están bien puestas. Vamos a ver los ejemplos. Víctor, que es el novio de mi hermana, esa es la explicación. Mi cuñado, que es el novio de mi hermana, es muy simpático. Que es el novio de mi hermana es una explicación sobre mi cuñado. Vamos a ver si lo puedo omitir. Mi cuñado es muy simpático. Como veis,
la parte que va entre comas se puede omitir y la oración sigue teniendo sentido. Veamos el siguiente ejemplo. Víctor, mi vecino, tiene el balcón repleto de macetas. Como mi vecino va entre comas, significa que lo puedo omitir. Víctor tiene el balcón repleto de macetas. Como vemos, las comas están correctamente puestas. Cuarto punto. Utilizamos la coma para separar el vocativo. Un vocativo es el nombre de la persona a la que nos dirigimos. Cuando hablamos, muchas veces nos dirigimos a personas. Pues esas palabras se llaman vocativos y tienen que estar aislados, igual que ocurría con las expresiones es decir, por ejemplo, o en fin. Si el vocativo aparece al principio o al final, solo irá aislado por una coma. Por ejemplo, profesora, coma, ¿cómo hago los apuntes? Hola, coma, Juan. Te lo dije, coma, María. Profesora, Juan y María son vocativos, por eso van aislados con una coma. Si fuesen en mitad de la oración, deberían ir aislados por 2 comas. Y veamos el último punto. Se utiliza la coma para indicar que se ha omitido el verbo. Vamos a ver el ejemplo. Soy del Fútbol Club Barcelona. Tú del Real Madrid. Bueno, aquí quiere decir yo soy del Fútbol Club Barcelona, tú del Real Madrid. El verbo es soy. Yo soy del Fútbol Club Barcelona. Pero en la siguiente oración no hay verbo. En la siguiente parte de la oración no hay verbo. Tú del Real Madrid. Falta el verbo. Tú eres del Real Madrid. Para no repetir el mismo verbo en las dos partes de la oración, lo que hacemos es poner una coma para indicar que se ha omitido el verbo. Eso se denomina elipsis. Vamos a ver las reglas de uso de los 2 puntos. Utilizamos los 2 puntos en encabezamientos de cartas, es decir, al principio de las cartas, como fórmulas de saludo, en instancias o discursos. Por ejemplo, buenos días, queridos amigos, u hola Juan. En estos casos debemos poner los 2 puntos porque a continuación vamos a decir algo más. Segundo, al reproducir textualmente lo que ha dicho otra persona. Mi hermano me dijo, como voy a decir lo que dijo, tengo que poner 2 puntos. Quédate en casa. Va entre comillas porque se dice literalmente lo que ha dicho otra persona. Ya lo dijo Aristóteles, como voy a decir lo que ha dicho, tengo que poner los 2 puntos. Lo que ha dicho va entre comillas porque se reproduce exactamente lo que ha dicho Aristóteles. 3. Delante de una enumeración. Por ejemplo, los días de la semana son los siguientes. Lunes, martes, miércoles. Como voy a decir cuáles son los días de la semana, tengo que poner 2 puntos. Algo que es incorrecto es poner los días de la semana son 2 puntos. No se puede poner eso de esta forma. Hay que poner, si quiero poner son, tengo que poner son los siguientes. Es decir, necesita un elemento que se llama anticipador para que la oración sea correcta. Y 4. Delante de una oración que es una aclaración, una causa o una consecuencia de otra anterior. Por ejemplo, de vez en cuando tiene unos comportamientos inexplicables. Hoy ha venido a la oficina en zapatillas. ¿Por qué utilizo aquí los 2 puntos? Cuando digo tiene unos comportamientos inexplicables, voy a decir cuál es uno de esos comportamientos, por tanto tengo que utilizar los 2 puntos. Por último, vamos a ver el punto y coma. El punto y coma se utiliza para unir oraciones que guardan una relación de significado, es decir, que están muy ligadas, y al ser 2 oraciones distintas, pongo un punto y la coma. Por las mañanas no desayuno demasiado, me levanto sin hambre. Estas oraciones están muy unidas semánticamente, es decir, por su significado, porque la segunda es la explicación de la primera. Yo puedo decir, por las mañanas no desayuno demasiado porque me levanto sin hambre. O ya que me levanto sin hambre, entonces están semánticamente muy relacionadas, por tanto pongo un punto y coma. 2. Separar oraciones que empiezan por expresiones como sin embargo, no obstante, por el contrario. Estuve toda la tarde esperándolo. Sin embargo, no llegué a verlo. Pongo el punto y la coma porque son 2 oraciones distintas
y llevan un conector que es el sin embargo, y después del conector también tengo que poner una coma. Y por último, separar elementos de una enumeración que ya tiene comas. Cuando hay una enumeración, pero esa enumeración ya tiene comas, no puedo estar poniendo coma tras coma tras coma, porque no separaría bien la oración estructuralmente hablando. Por tanto, utilizo punto y coma. Vamos a ver un ejemplo. Tengo 3 hermanos. Ethan, que es el más pequeño, Oscar, que es el más travieso, y Rubén, que es el más cariñoso de los 3. Como veis, después de Ethan hay una coma, por tanto no podría poner aquí una coma. No podría poner una coma después, antes de Oscar. Tengo que poner un punto y coma, porque ya hay una coma dentro de esa enumeración. Y esto es todo, chicos. Espero que hayáis aprendido las reglas de uso de los signos de puntuación y ahora toca hacer los ejercicios.